Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel acusa en la ONU al ejército libanés de trabajar para Hezbollah y critica a UNIFIL por no cumplir su mandato. Netanyahu respeta la decisión estadounidense de retirarse de Siria y advierte que su país se protegerá ante la nueva situación. La diputada árabe israelí Hanin Zoabi llama en Twitter combatientes de la libertad a los terroristas palestinos. Albania expulsa al embajador de Irán y a otro diplomático iraní, citando motivos de seguridad. Estos son los titulares de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte, como siempre, con la agenda cultural. Israel acusó a los oficiales del ejército libanés de trabajar para el grupo terrorista chií Hezbollah y criticó a la misión de la ONU para Líbano, UNIFIL, por no cumplir su mandato en la región como es debido. Así lo aseveró el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU durante la sesión de este órgano destinada a discutir las violaciones de Hezbollah a la resolución 1701 convocada por Israel. Danon agregó que dicho grupo ha construido una base terrorista dentro de una población civil que se extiende hasta el lado israelí de la frontera, todo financiado por Irán. Durante su comparecencia, el embajador israelí mostró pruebas de la existencia de un túnel de ataque que comunica unas instalaciones privadas situadas en el sur de la localidad de Kafr Kilá con Israel, atravesando la conocida como Línea Azul, la demarcación establecida por la ONU entre ambos países. Israel dio información a UNIFIL sobre la localización del túnel, que a su vez informó al ejército libanés y que luego informó a Hezbollah, lo que permitió a la organización terrorista ocultar las operaciones del túnel. Además, Danon mostró fotografías aéreas que documentan infraestructuras del brazo armado de Hezbollah, incluidos depósitos de armas, centros de mando y control y 2 túneles que penetran en Israel. Sí, la verdad que ayer habíamos hablado de que empezaba esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que esperábamos que fuera tan evidente lo que se presentaba allí, que hubiera una condena a Hezbollah. Pero Israel va más allá porque está acusando directamente a algunos oficiales, no a todo el ejército, pero a algunos oficiales del ejército libanés, que cuando ellos son informados por UNIFIL, es decir, por los cascos azules, los del ejército libanés a su vez lo transmiten a Hezbollah. Es que eso es un caso terrible porque estamos creando una cadena en la que no se custodian los secretos en ningún caso, ¿no? Es más, el embajador en la ONU acusó a las propias fuerzas o a la misión militar en el Líbano de no cumplir su mandato en la región como es debido. De esto yo ya me he hinchado a hablar aquí en Radio Sefarad, evidentemente, si lo dice alguien en el foro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene más valor que mis comentarios, pero es que no puedo estar en contra de estas declaraciones porque es algo totalmente evidente. Esta misión de UNIFIL en el Líbano pues está allí hace mucho tiempo e incluso han habido atentados contra los soldados, por ejemplo, españoles, no recuerdo muy bien en qué año, pero era durante el gobierno de Zapatero, mataron a 6 soldados españoles en un atentado terrorista, se investigó de forma muy rara, Hezbollah dijo que no habían sido ellos, sino otro grupo terrorista que nunca más se supo de su existencia, y con esto quedó zanjada la cuestión. Pero, casualmente, a partir de entonces, pues las fuerzas de UNIFIL no fueron a ninguna base denunciada por Israel en la que Hezbollah tenían depósitos de armas, misiles, etcétera, etcétera. Es decir, que a partir de entonces que fueron golpeados por el terrorismo, asumieron su papel totalmente pasivo y decir, bueno, nosotros aquí estamos, cobramos un sobresueldo cada uno de nosotros, visitamos un poquito el extranjero y a casa rapidito antes de que nos caiga alguna otra de estas malditas bombas que vuelan sobre nuestras cabezas.
Pero evidentemente UNIFIL no cumplió con su mandato, y no solamente eso, sino que por su dejadez está encubriendo y facilitando la labor del terrorismo. Es decir, un cuerpo militar, una misión de Naciones Unidas que está actuando indirectamente a favor del terrorismo. Es que esto es inconcebible, porque ellos se lo comentan a los oficiales del ejército libanés, y como Hezbollah está infiltrado no solamente de forma ilegal, sino también de forma muy legal, forma parte del gobierno del Líbano, pues los oficiales libaneses del ejército normal se sienten muy tranquilos en contárselo a Hezbollah, y Hezbollah, en el momento que se entera de qué túnel se habla, de qué datos tienen y todo lo que Israel le ha pasado a las fuerzas de Naciones Unidas, pues van y, por ejemplo, despejan todo lo que tienen en ese túnel, o lo taponan, o hacen cosas para disimular que allí hubo alguna vez un túnel. Esto es inconcebible. Lo que pasa que, bueno, ya van 4 túneles, han venido, no solamente se han filmado todos los procedimientos del ejército de Israel, y los cálculos y los satélites y todo eso, todas las evidencias están ahí, sino que incluso han traído a los propios oficiales de los cascos azules para que lo vean por sus propios ojos, pero como pasa a veces también con el holocausto judío, aunque estén todas las evidencias, la gente mira para otro lado y niega que esto sea así. Es decir, vamos a ver si se condena a Hezbollah en Naciones Unidas como grupo terrorista, porque están haciendo un atentado, están infiltrándose en un territorio de otro país, están haciéndolo, acaparando armas que tienen prohibido usar, etcétera, 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 etcétera. Pero como hace una semana también tenían que declarar si Hamás era un grupo terrorista, y no se llegó a esa declaración, así que yo ya no me espero nada. Pero entonces uno se pregunta, ¿para qué sirven Naciones Unidas? ¿Cuál es el objetivo de tener 200 representantes en este club, que está muy bien por las banderitas de muchos colores? Se supone que eso sirve para evitar, por ejemplo, guerras, enfrentamientos, masacres, actos que están en contra de la legislación internacional. Pero no lo están haciendo, y han perdido el espíritu con que nació en el año 45, justamente para solucionar los problemas que habían surgido durante la Segunda Guerra Mundial, o justamente antes, para frenar los avances de totalitarismos, como había pasado en la época entre guerras. Pero esto no está siendo así. Yo recuerdo que en los años 50, principios creo que ha sido, pues España, la España franquista, que había sido ayudada en la guerra civil por los regímenes fascista y nazi, pero que luego, hacia el final de la contienda, pues se puso de perfil como si hubiera sido un país neutral, pues pidió entrar en Naciones Unidas y, bueno, justamente gracias a un discurso pronunciado por el delegado de Israel, que les recordó de dónde venía el régimen que gobernaba en España, España en ese momento no formó parte de Naciones Unidas. Más adelante sí. Y más adelante admitieron no solamente a la España franquista, sino a todos los regímenes dictatoriales, etcétera, etcétera, por no extenderme mucho en el caso, pero es que hoy en día lo que supone Naciones Unidas no tiene nada que ver con los objetivos para los que fue creado, de la misma manera que UNIFIL no responde a las expectativas para lo que fue, a la misión para la que fue creado. Así que habría que revisar muy, muy profundamente cuál es el papel de este organismo internacional que se supone que tiene que velar en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos del mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que respeta la decisión estadounidense de retirarse de Siria y advirtió de que su país se protegerá ante la nueva situación tras el anuncio de Washington de retirar inmediatamente de Siria a los 2.000 soldados que combaten en ese país contra el grupo terrorista Daesh. Esta retirada daría el control total de Siria a las fuerzas del presidente sirio,
a su aliado iraní y a Hezbollah. Sí, y a alguien más, que eso es algo que no aparece en la noticia, pero que quizás es el mayor peligro, porque en este frente unido de Siria, Irán, Hezbollah y las milicias chiitas de Irak, pues falta el componente turco. Y Turquía se ha sumado también a ese frente, especialmente en la zona norte, que era donde estaba establecido Estados Unidos. Solamente eran 2.000 soldados americanos, pero de alguna manera hacían que fuera inviolable la zona en la que hay una mayoría kurda. Ahora, con la retirada de Estados Unidos, puede ser de que Israel se apañe para defenderse solita, pero a los kurdos les vaticino un terrible futuro inmediato, porque en cuanto se vayan los americanos, pues pactarán los turcos con Rusia o con quien sea para que puedan ellos entrar a masacrar, incluso en territorio de otro país como es Siria, a unas fuerzas que le plantean un problema interno dentro del país de Turquía y que ya dijimos que tienen su propia autonomía en el norte de Irak, casi como si fuera un estado independiente, aunque no lo es, pero que su zona étnica, digamos, abarca también el norte de Siria y el este de Turquía. Si se van los americanos dentro de poco, pues lo siento, pero todas estas imágenes que hemos visto de la valentía de los luchadores kurdos, que fueron los que más se arriesgaron contra Daesh, incluidas las mujeres combatientes, pues vamos a ver una masacre. En el contexto del proyecto de ley planteado por el partido político israelí Abait HaYehudi, en el que proponen expulsar a las familias de los terroristas que perpetran un atentado, la diputada árabe israelí Hanin Zoabi ha levantado una nueva polémica en Israel al llamar en Twitter a los terroristas palestinos combatientes de la libertad. En el pasado, Zoabi participó en la flotilla a Gaza en mayo del 2010, en la que había armas destinadas a la franja y que fue definida como un acto terrorista por Israel. Zoabi también fue suspendida de sus actividades en el Parlamento en el pasado, por ejemplo, tras decir que los miembros de Hamás que secuestraron y asesinaron a 3 jóvenes israelíes en 2014 no eran terroristas. Zoabi también se encontró en el pasado con miembros del Hamás y con familias de terroristas e incluso guardó un minuto de silencio en su memoria. Bueno, este es un personaje muy conocido en Israel, porque no estamos hablando de una palestina, porque es una mujer, Hanin, no es una palestina de los territorios en disputa, sino es una árabe israelí. Es decir, que su familia proviene de una familia que no se fue huyendo del conflicto durante la Guerra de la Independencia, porque no se creyó las propagandas de los ejércitos extranjeros que estaban invadiendo Israel y se quedó apegada a la familia, a su tierra y a sus propiedades. Y en cuanto se acabó la guerra, pues empezaron a organizarse y recibieron los mismos derechos que los israelíes judíos o cristianos, es decir, incluso el derecho a formar parte del Parlamento, ¿no? Esta es una política, pero es una política que, siendo árabe israelí, habiendo recibido todas las ventajas que supone en Medio Oriente poder estudiar, poder decir lo que sea, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, etcétera, que tienen en Israel los árabes, no la tienen en ningún otro país árabe de Oriente Medio. Y ella lo está utilizando para destruir el Estado de Israel. Esto ha sido muchas veces criticado o visto con asombro por mucha gente. Hay que decir, por ejemplo, que esta familia, un sobrino
Hanin Zoabi se declara sionista y está haciendo el ejército. Es decir, no todos los árabes israelíes ahora de pronto son amigos de Hamas o quieren o llaman a los terroristas, a los que salen con cuchillos y a matar gente o a poner bombas o a secuestrar a muchachos, no los trata de héroes nacionales. Pero este es el caso de Zoabi y ahora ya con este tuit pues ha vuelto a ponerse en el candelero como un llamamiento para que la prensa internacional no se olvide de este tema, y muchas veces la prensa pues desfigura lo que es la situación real. Es decir, Hanan Zoabi no es una Palestina de los territorios, no es alguien que no tiene nacionalidad, no es alguien que tuvo que huir y refugiarse y que la UNRWA se ocupa de ella. Ella vive muy bien, no de ahora que es diputada, sino de siempre, porque se quedaron en Israel. En Israel, con todos los que han huido, el 20% de la población son árabes. Es decir, que en Israel hay casi 2 millones de árabes que sí se quedaron. Bueno, serían menos en el año 48, pero los que sí se quedaron tienen unos, vamos a decir, privilegios en comparación a los que viven en todos los otros países de la zona, y por eso hay algunas voces muy discrepantes en torno a esta situación dentro de la comunidad árabe israelí, como la que citamos del sobrino, pero también de periodistas como Abu Toameh y otra gente que prefieren, y así lo declaran, ser una minoría en un país democrático y libre que ser la mayoría en un país donde el gobierno está en manos siempre de un grupo dictatorial y con métodos autoritarios de gobierno. Albania decide expulsar del país al embajador de Irán y a otro diplomático de la legación diplomática iraní, citando motivos de seguridad. Al parecer, la decisión ha sido adoptada tras consultas con países aliados debido a que las actividades de los diplomáticos en el país violaban su estatus diplomático. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha aplaudido la decisión y ha resaltado que muestra a los líderes iraníes que su apoyo al terrorismo no será tolerado. El gobierno de Irán no se ha pronunciado por el momento acerca de la decisión de Tirana de declarar persona non grata a sus diplomáticos. Hasta el momento no hay una fecha anunciada para su expulsión. Sí, y esto llama especialmente la atención porque Albania, a pesar de ser un país europeo, es uno de los pocos países, creo que el único, junto a Turquía y Bosnia, que tiene una mayoría musulmana. Es un país que había quedado en la esfera soviética, pero que luego se independizó y que es un país, como digo, donde ahora hay libertad religiosa y han vuelto a las prácticas musulmanas, pero no todo les viene bien del mundo musulmán. Es decir, no sabemos exactamente los detalles, pero esto de expulsar a un diplomático y a otro más, al embajador, y a declararlos persona non grata de otro país musulmán, aunque sea chiita, esto es muy grave, tiene que haber sido la situación. Y podemos encontrar una pista de ello más bien en lo que declara el asesor de seguridad John Bolton, cuando dice que los líderes iraníes ven que su apoyo al terrorismo no será tolerado. Es decir, no creo que sea por unas declaraciones del embajador de apoyar el terrorismo, sino por acciones que estuvieran centradas en la delegación iraní en Albania y que supusieran algún tipo de apoyo al terrorismo. Puede ser a través de financiación o a través de la exportación de armas, etcétera, etcétera. Pero algo gordo tiene que haber sido para que un país como Albania haya reaccionado de esta manera contra otro país musulmán. Cerramos aquí las noticias y cerramos también esta semana en Radio Sefarad. En la primera parte volvemos ahora, pero nos despedimos de Jorge. Sí, yo también cierro un poco el chiringuito durante una semana nada más, pero
Mi saludo de Shabbat Shalom. Hasta la próxima, la otra semana. Empezamos la segunda parte de las noticias y la última parte de la semana también en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Vamos con la agenda. Sí, vamos con la agenda, adelantándonos un poquito porque es un avance informativo que queríamos traer para comentar con ustedes. El municipio de La Laguna acogerá el próximo 18 de enero la primera celebración que se realizará en Canarias en torno al Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Será una ceremonia que dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos, la Casa Mesa de la Fundación del Patronato de Nava. La iniciativa de conmemorar este día ya saben que se instauró en 2005. Desde entonces España se une a la celebración de esa jornada, pero hasta ahora Canarias no lo había podido hacer. La conmemoración que tendrá lugar en La Laguna está promovida por el Instituto Encuentro Canarias-Israel y el Centro Sefarad Israel. Y si te parece, Alex, como luego cuando entramos en enero ¿sí? se agolpan todas las conmemoraciones, todos los actos oficiales que hay en diferentes lugares de España, aprovechamos esta noticia para recordarles a los oyentes el significado de las 6 velas que se encienden en cada ceremonia de recuerdo de este Día Internacional de la Memoria del Holocausto. La primera de ellas se prende en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en los guetos y en los campos de exterminio. La segunda es en memoria del 1,5 millones de niños menores de 16 años que fueron asesinados por los nazis. La tercera es en homenaje a las minorías y colectivos que murieron como discapacitados o homosexuales. La cuarta, en memoria de los justos entre las naciones. La quinta se enciende en memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas. Y la sexta y última vela se prende por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia. El acto en Canarias, además, se completará con una intervención musical y un minuto de silencio por las víctimas. Bueno, pues muy bien aprovechada la fecha para explicar, ¿no? Estas 6 velas que se encienden en tal fecha y bueno, para que los que no lo supieran pues ya lo sepan y los que teníamos ligeras nociones aprendamos un poco más. Continuamos, Raquel, si te parece. Continuamos con teatro, pero teatro testimonio, porque la obra Mataus en la voz de mi abuelo es una puesta en escena muy especial. Lo hace su protagonista, Inma González, que es la nieta de un superviviente de Mauthausen, de Manuel González. Lo hace gracias a la dirección y dramaturgia de Pilar G. Almansa y ellas estarán en la nave 73. En principio estaban hasta el 30 de diciembre, o sea que este fin de semana y el siguiente eran las últimas oportunidades que teníamos para ver este Mauthausen, la voz de mi abuelo, pero nos pusimos en contacto con las autoras para entrevistarlas y nos han comentado que la obra se amplía, o sea que tendrán oportunidad de verla si se acercan a esta nave 73, una sala madrileña. Que pueden dejarlo para el año que viene, si no pueden hacerlo esto. Nunca mejor dicho. Bueno, Mauthausen, la voz de mi abuelo, quiere transmitir el testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo antes de morir, a los que da voz y vida Inma González, su propia nieta. Manuel cuenta su huida de España tras la sublevación de Franco y el periplo que le llevó recorriendo Europa hasta el campo de concentración de Mauthausen, en el que estuvo desde 1940 hasta la liberación del mismo, al final de la guerra, como saben, por parte del ejército estadounidense. En esta obra conocemos su huida a nado de la línea de la Concepción a Gibraltar, su paso por el campo de refugiados de Argelès, en Francia, donde fue apresado por el ejército nazi, su llegada a Mauthausen, las duras condiciones de vida, el campo de exterminio de Gusen, el trabajo en las canteras, cómo colaboró también con Francisco Bosch para sacar los negativos del campo de esas fotos que ayudarían a condenar
a los nazis responsables de la vida esclava y del exterminio de las personas que sufrieron Mauthausen. Pero por encima de todo, la nieta de Manuel, Inma González, nos quiere recordar que la voz de mi abuelo, Mauthausen, la voz de mi abuelo, dice, es un canto a la vida. Y es como el humor se puede tomar como una estrategia de supervivencia. Así que estamos deseando hablar con Inma y con Pilar G. para que nos cuenten más de esta obra tan especial. Pues mientras tanto pueden buscar en internet acerca de la obra, más Les información. Ponemos el enlace. Perfecto, pues no tienen ni que molestarse. Ya lo hace Raquel por ustedes. Muchas gracias. Que seguimos y cerramos la agenda. Cerramos este 2018 que ya casi se acaba. Bueno, pues se celebra o conmemoramos los 5 años desde que el mundo de la música dijera adiós a uno de los cantautores más internacionales del mundo judío, George Moustaki. Publicó más de 30 álbumes originales en francés, en inglés, en griego, en alemán, en castellano, en yiddish o en hebreo también. Por eso Centro Sefarad quiere rendirle homenaje con un concierto que se enmarca en el ciclo Hicieron Historia, dentro del que ya se ha homenajeado, por ejemplo, la figura de Camille Pissarro. El músico José Hassan repasará algunos de los temas más populares de Moustaki en un recital que quiere ser eso, un homenaje al músico egipcio. Será el jueves 27 de noviembre, como siempre, a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Bueno, en la calle Mayor, número 69. Muy bien. Perfecto. Todos los días aprendemos un poco más, así igual que esta semana, la próxima volveremos para intentar que aprendamos todos un poquito más y estaremos con ustedes en las noticias de los lunes. Hasta entonces.